La Sociedad Peruana de Derecho Internacional les da la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conversatorios Encuentros SPDI, espacio académico destinado a promover el análisis, la reflexión y el diálogo sobre los principales desafíos del derecho internacional y de las relaciones internacionales contemporáneas. El presente encuentro SPDI, titulado Derecho Diplomático y Diplomacia, dos caras de la misma moneda, nos convoca a reflexionar sobre la estrecha relación que existe entre las normas jurídicas que regulan las relaciones diplomáticas y la práctica mediante la cual los estados gestionan sus vínculos, defienden sus intereses y buscan construir entendimientos frente a los desafíos de la agenda internacional. Diplomacia y derecho diplomático son dos dimensiones inseparables de una misma realidad. Mientras la diplomacia, como se señaló en su vasta obra homónima Henry Kissinger, constituye el instrumento político mediante el cual los estados se comunican, negocian y buscan alcanzar acuerdos, el derecho diplomático, según Philippe Cayet, brinda el marco jurídico que permite que esta interacción se desarrolle de manera ordenada, previsible y respetuosa de la soberanía de los estados. Esta relación no es nueva. La diplomacia forma parte de la historia de las relaciones entre los pueblos desde la más remota antigüedad. Desde las primeras prácticas de envío de emisarios y representantes entre comunidades y estados, pasando por los presbeis griegos o los nuncios apostólicos de la Edad Moderna, hasta las actuales redes de embajadas, organizaciones internacionales y mecanismos multilaterales, la necesidad de establecer canales de comunicación, incluso entre actores con intereses contrapuestos, divergentes, ha sido una constante de la vida internacional e incluso de la propia vida humana. La evolución de la diplomacia estuvo estrechamente vinculada al desarrollo del Estado moderno. El momento cumbre en este proceso fue, bien sabido es, el Congreso de Viena de 1814-1815, que contribuyó a esbozar reglas relativas a las relaciones diplomáticas, incluyendo aspectos vinculados al rango y la precedencia de los representantes de los estados. Ello se aumentó posteriormente en el Congreso de Aquisgrán de 1818, donde se profundizó en la regulación de los protocolos diplomáticos y en la Convención de La Habana de 1828, donde en el marco de la Sexta Conferencia Panamericana se aprobaron convenciones pioneras sobre los derechos y deberes de los funcionarios diplomáticos. Tiempos después, estas prácticas fueron codificadas de forma progresiva y en 1961 la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas estableció un marco jurídico internacional destinado a regular tales relaciones, tales como las inmunidades de las misiones y de sus agentes, y en general todo el quehacer diplomático. La Convención de Viena de 1961 no debe ser entendida únicamente como un conjunto de privilegios concedidos a los diplomáticos. Su propósito fundamental es garantizar que las misiones diplomáticas puedan cumplir eficazmente sus funciones. Entre ellas se encuentran representar al Estado acreditante, proteger sus intereses y los de sus nacionales, negociar con el gobierno del Estado receptor, informar sobre las condiciones y acontecimientos del país receptor y promover relaciones amistosas, económicas, culturales y científicas entre ambos estados.
En este sentido, las inmunidades diplomáticas no imperan como beneficios personales, antes bien fungen como garantías funcionales para asegurar que la misión diplomática, incluyendo la inviolabilidad del agente y ciertas inmunidades frente a la jurisdicción del Estado receptor, le permita desarrollar sus funciones a cabalidad. Esta distinción resulta particularmente importante en nuestros días, cuando las relaciones internacionales se desarrollan en un contexto de creciente complejidad y de profundas tensiones. No hay que ser saorí para darse cuenta de que vivimos en un escenario internacional marcado por sendas complejidades, desde conflictos armados, rivalidades geopolíticas, crisis humanitarias, tensiones económicas y comerciales, a la par de una creciente fragmentación del sistema internacional. Al mismo tiempo, retos como el cambio climático, las migraciones, el crimen organizado transnacional, la seguridad energética y alimentaria y el rápido desarrollo de nuevas tecnologías requieren niveles de colaboración, de cooperación que ningún Estado puede alcanzar de manera aislada o en solitario. En tal tesitura, la diplomacia persevera con una importancia fundamental. La existencia de canales de comunicación debe y puede constituir la diferencia entre la escalada de una controversia y la búsqueda de una solución. La diplomacia permite mantener abiertos estos canales incluso en los momentos de mayor tensión y confrontación, porque su función no consiste únicamente en celebrar o llegar a acuerdos cuando existe consenso, sino en coadyuvar a crear condiciones para que el diálogo sea posible cuando el consenso parece o se halla lejano o simplemente no exista. Ahí es donde la diplomacia surge y se impone. Un ejemplo particularmente claro es el del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, cuya gravitación en temas económicos, comerciales, de inversión y demás se entrelaza con su enorme capacidad de poder sentar en una misma sala a líderes representantes de las grandes potencias actuales del sistema mundial, tales como Estados Unidos, China, Rusia o Japón, sobre la base del diálogo, el beneficio mutuo e intereses compartidos, esto es, sobre mecanismos, modales y usos diplomáticos que aseguran una interacción armoniosa y saludable entre los estados. Por otro lado, la función pacificadora de la diplomacia encuentra su fundamento esencial en el derecho internacional contemporáneo. La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 2.3 que los estados deben solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, de manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales, ni obviamente la justicia. Asimismo, el artículo 33 de la Carta aludida señala diversos mecanismos para alcanzar ese objetivo, entre ellos la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial. La solución pacífica de controversias constituye así uno de los pilares del orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial. En esta lógica, la diplomacia ocupa un lugar trascendente dentro de dicho sistema, porque muchos de estos mecanismos requieren de la capacidad de los estados para dialogar, negociar, generar confianza y encontrar puntos de convergencia y consensos en los espacios bilaterales y multilaterales. Tal como lo demostró el Perú en el caso de la delimitación marítima con Chile, que fue resuelto mediante sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual fue aceptada por ambas partes,
o las incesantes negociaciones para concretar nuestro primer tratado de libre comercio, que fue con los Estados Unidos en el 2006 y que abrió la puerta a los 24 TLCs, tratados de libre comercio, con los que cuenta el Perú actualmente, así como las duras y complejas gestiones realizadas para alcanzar un stock suficiente de vacunas en pleno contexto de pandemia por el COVID-19 en el 2021, a fin de asegurar que la población peruana esté protegida. Entre otras actividades relevantes y que reflejan todas ellas gestiones diplomáticas en beneficio, que quede claramente establecido, del interés nacional para beneficio de todos los peruanos. Empero, nuestra diplomacia se manifiesta por la vocación de servicio de sus representantes, que a lo largo de la historia han alcanzado posiciones de gran envergadura, como la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas por el doctor Víctor Andrés Belaúnde, la presidencia de la Corte Internacional de Justicia por el doctor José Luis Bustamante Rivero, o la Secretaría General de las Naciones Unidas con el embajador Javier Pérez de Cuéllar, entre otros. No obstante, en este siglo, la diplomacia se encuentra en un proceso de constante cambio y adaptación. Durante buena parte de la historia moderna se centraron las relaciones bilaterales y canales formales entre los estados. Hoy, la tecnología, la globalización y la multiplicación de actores han transformado este escenario. Los términos diplomacia digital, ciberdiplomacia o diplomacia tecnológica constituyen un componente esencial de las relaciones interestatales, el cual consiste en el uso de las tecnologías digitales y de plataformas de comunicación en Internet para desarrollar actividades diplomáticas y alcanzar objetivos de política exterior. La diplomacia en el ámbito digital permite una comunicación inmediata y global, aunque su utilización no regulada y no precavida plantee riesgos como la desinformación y la sobreexposición de mensajes. Por ello, la diplomacia contemporánea debe equilibrar la innovación con prudencia y confidencialidad. A ello se suma la denominada diplomacia descentralizada o diplomacia de los gobiernos subnacionales, donde las regiones, provincias, ciudades y otros actores no centrales participan en agendas como el clima, cultura, desarrollo, entre otros, lo que se denominan como cuestiones de baja política. Asimismo, organizaciones internacionales, empresas, universidades y sociedad civil tienen hoy un rol muy creciente. Este nuevo entorno no reduce el papel del Estado de ninguna forma, pero sí lo vuelve más complejo. El reto actual es mantener la capacidad de representación y negociación en un sistema más fragmentado. Por su parte, el derecho diplomático enfrenta sendos desafíos. Las inmunidades de carácter funcional pueden generar tensiones cuando se contraponen con exigencias de justicia, aunque la Convención de Viena recuerda que no implican impunidad frente al Estado acreditante. El asilo diplomático, a eso me refiero, evidencia así una complejidad entre soberanía y protección de personas, que debe ser resuelta en el marco estricto del cumplimiento de las obligaciones internacionales que se asumen voluntariamente entre los estados. En este caso, según lo pactado en la Convención de Caracas de 1954, que amplió las prerrogativas y negociaciones realizadas en años previos en la Convención de La Habana de 1928. Para el Perú, la diplomacia sigue siendo la herramienta o el mecanismo principal para evitar la escalada de conflictos, abrir canales de comunicación, negociar la búsqueda de soluciones, entre otros
beneficios comunes. Ese es el arte de la diplomacia. Diplomacia y derecho diplomático, por ende, son dos caras de una misma moneda, práctica y norma, que se complementan para sostener la convivencia internacional y la paz. Para profundizar en el análisis de este importante tema, contamos hoy con la valiosa participación de distinguidos especialistas y estudiosos. El embajador Nicolás Roncayolo Higueras, director de la revista Faro, Diplomacia y Relaciones Internacionales y exsecretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, además de haber sido director general de Soberanía de la Cancillería. Es miembro titular de la SPDI. La magíster Leslie Yata Ramírez, quien es miembro asociado de la SPDI y cuenta con estudios superiores en la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra. Y el doctor Pablo Rosales Zamora, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y miembro asociado de la SPDI. El referido encuentro será moderado por la doctora Luciana Cumpa, nuestra directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y editora de la Revista Peruana de Derecho Internacional. En momentos en que la comunidad internacional enfrenta, reafirmo, guerras, conflictos mundiales, fenómenos catastróficos de la naturaleza, así como desafíos cada vez más intensos y complejos, espacios como los encuentros fijados por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional adquieren especial importancia, puesto que permiten rememorar que el respeto por el derecho internacional prevalece como una herramienta indispensable para construir soluciones frente a los grandes retos de nuestro tiempo. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional renueva así su compromiso con la promoción de un derecho internacional dinámico, multidisciplinario y orientado a fortalecer el conocimiento, la institucionalidad y la cooperación entre los estados. Agradecemos profundamente su presencia e interés en esta nueva edición de Encuentros SPDI, expresión del compromiso académico e institucional que inspira a nuestra sociedad. Por vuestra atención, muchas gracias.